Buenos días, mi nombre es Neder Acevedo, tengo 20 años de edad, actualmente pertenezco al campus Villavicencio y estoy cursando segundo semestre de Ingeniería Civil. Bueno, este video se realiza más para dar a conocer los diferentes procesos y actividades que estuvimos involucrados durante el semestre. Por ejemplo, les voy a mostrar qué actividad se realizó por cada momento, cuál fue mi parte, cuál fue mi punto de vista para esa actividad, mi apreciación para la actividad, cómo me pareció desarrollarla y, y al final de cada momento les diré por qué es importante para mi futuro como profesional el desarrollo de esa actividad y también dar a conocer el excelente trabajo que tuvieron los profesores de Humanidades 1 durante el semestre. En el momento 1 pudimos observar y hacer muchas actividades bonitas que a lo personalmente a mí me encantaron realizar. Por ejemplo, en la actividad número 1 nos decía que nos identifiquemos en los planos de la música. Por ejemplo, el primer plano era musical, el segundo era plano expresivo y el tercero era plano sensual. Y a lo personal pues, fue algo muy importante para mí porque yo los entendía en su máxima expresión, y cuando yo escucho alguna música en diferentes lugares ya me siento identificado con cualquiera de estos planos de la música. En la actividad número 2 se me vienen recuerdos muy hermosos. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba haciendo esa actividad, mi mamá se sentó y me explicó todas las actividades que hacía cuando ella me tenía en la barriga, y cuáles eran sus cantantes favoritos, su música en ese momento que más le gustaba. Después vino mi infancia, que fue ya cuando pues lo tomo como cuando yo tenía de 1 a 10 años, que era cuáles eran mis actividades preferidas, mi música, qué clase de música escuchaba. Después vino mi adolescencia y como que mi etapa actual, ya que mis trabajos, la universidad, en el colegio también. Fue algo muy hermoso desarrollar esta actividad porque se me vienen recuerdos muy bellos al escuchar música del pasado y de la que se está transmitiendo en estos momentos a nivel mundial. La actividad 3 también fue muy bonita para mí desarrollarla porque un día me levanté en específico y cada vez que hacía alguna actividad ponía a grabar el celular y se transmitía un paisaje sonoro. También fue por ejemplo el amanecer, la lluvia, el sonido del ventilador, el sonido del teclado, la noche. Y aparte de eso tocaba ir describiendo esa sensación que le transmitía ese paisaje sonoro a uno mismo. Ya por último, la actividad número 4 a lo personalmente fue importante para los diferentes estudiantes porque nos ayudó a tener una buena comunicación con las demás personas, los aspectos positivos que nos trae la comunicación con la escucha comprensiva, y un buen proceso de entendimiento con las diferentes personas. Bueno, ahora se preguntarán por qué todas estas actividades a lo personalmente son importantes para mí profesionalmente, porque está la escucha comprensiva, que esta nos va a ayudar a nosotros como profesionales en un futuro para un buen entendimiento con las demás personas, un buen diálogo, que la obra se vaya haciendo paso a paso. Por ejemplo, que voy a ser ingeniero civil. También el paisaje sonoro va a ser muy importante en estos profesionalmente porque van a haber sonidos muy especiales que nos brinda la ingeniería civil. Por ejemplo, sierras eléctricas, que golpes al martillo, pulidoras. Es muy importante estas actividades que hemos realizado en el momento 1. Ya entrando en el momento, en la actividad número 1, pudimos identificar los diferentes ritmos que hubieron en el siglo atrás o mucho tiempo atrás, donde pudimos ver que los ritmos prácticamente eran traídos de África, pasando por Europa y finalmente llegando a América. También pudimos observar que hubieron diferentes danzas, principalmente en esa época, como el vals, la polka y la mazurca.
donde también pudimos identificar los diferentes instrumentos que se utilizaban en esa época, como la guitarra, el violín, el clarinete, el arpa, entre otros. Ya como tal, la actividad número dos fue un proceso más de comparación de todas las periodos que existieron en Colombia durante tiempo atrás, por ejemplo en el periodo que comenzó en el colonial y finalizando en el siglo XXI, donde también pudimos esclarecer por qué surgieron esos acontecimientos en nuestra Colombia. También pudimos identificar las diferentes culturas colombianas. Pasando ya como la actividad 3, para mí fue una de las preferidas que realicé durante este semestre, porque tocaba hacer un afiche sonoro en el cual tocaba identificar cuál era tu gusto musical preferido, de dónde venía ese ritmo o esa cultura. Por ejemplo, en mi personal yo escogí el reggaetón porque es algo que me gusta y me encanta mucho. También pudimos identificar cuáles eran los diferentes representantes de esa cultura. Me pareció una actividad súper bonita de realizar. Bueno, ahora se preguntarán por qué estas actividades del momento para mí son supremamente importantes para lo profesional, porque ejemplo, si yo estoy por fuera del país, en Estados Unidos, yo puedo hablar de Colombia, puedo hablar de todas estas actividades que he adquirido conocimiento. Por ejemplo, en la actividad 2, cuáles fueron las culturas colombianas que hubieron tiempo atrás, también cómo fue el surgimiento de estas culturas en Colombia. Por ejemplo, también podemos dar a conocer los diferentes instrumentos que hay actualmente en nuestra Colombia, los diferentes ritmos que la salsa, que el reggaetón, que el vallenato, que el joropo, música llanera. Podemos dar a conocer eso mientras que uno esté por fuera del país. Ya como en el momento 3, pues pudimos observar que tuvimos que realizar 2 actividades. La primera actividad fue como más un cuadro comparativo donde la profe nos daba algunas profesiones y nosotros teníamos que dar a conocer como la forma de expresarse oralmente esa persona en esa profesión, donde podemos también comparar cuál era el uso adecuado de esa comunicación para la audiencia. Ya pasando en la actividad 2 del momento número 3, fue pues una de las que más también me gustó, porque tenemos que exponer sobre un tema libre y yo escogí el fútbol, donde di a conocer cuál fue su historia, cuál fue el primer mundial, también qué es lo que está pasando en la actualidad con el fútbol, cómo fue que surgió, los mayores representantes de cada liga, y me pareció muy bonita esta actividad también. Bueno, estas actividades como tal, tirándolo profesionalmente, nos van a ayudar mucho para un mejor desenvolvimiento frente a muchas más personas, ir cogiendo confianza en público, hablar en público, que eso es, hay muchas personas que le temen a eso. Ya para ir finalizando el video, una de mis conclusiones fue que fue un curso que lo disfruté mucho durante todo el semestre. Cada momento fue muy valioso. La actividad final también fue algo muy importante para realizar, para tener una apreciación en la nota final. Yo pienso que quedó claro cómo estas actividades nos va a ayudar en un futuro profesionalmente, y eso es todo. Muchas gracias por escuchar.